Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Ruego nos disculpen estos minutos de retraso, pero hemos perdido a una de las personas que está viniendo, también por atención, no solo con ustedes, que ya están aquí y que han llegado puntuales a esta cita, sino también en las personas que nos siguen desde sus casas y desde nuestro canal de YouTube. Y muy especialmente quiero transmitir mi saludo especial a las personas que nos siguen desde la UNAM en México y que sé que están a través del formato digital siguiéndonos. Estamos en una jornada muy especial para todos nosotros porque, bueno, ya lo pueden ver, ¿no? Vamos a presentar un libro de una factura bellísima, un auténtico tesoro del mundo bibliográfico. Ahora hablaremos de ello. Quiero agradecer, por tanto, en nombre propio y de la institución que represento y del presidente don Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, que no ha podido acompañarnos, querido Germán, porque se encuentra fuera de Madrid y, por tanto, le habría encantado estar aquí para participar de la presentación de esta maravillosa edición del Códice Badiano que ha acometido la Universidad Nacional Autónoma de México. Para nosotros, además, este es un acto especialísimo por la amistad que nos ha unido siempre a esta queridísima universidad. Hoy aquí triplemente representada, aunque Araceli está llegando, pero tenemos al coordinador de la UNAM México, UNAM España, Diego Celorio, tenemos a varios representantes y al director de la Facultad de Medicina de la UNAM, aparte de la directora de la biblioteca y del Museo de Medicina de la propia facultad, y a Araceli Rodríguez, que estará llegando, directora de la Fundación UNAM. Y en lo que le damos tiempo para llegar, porque para los que son foráneos en la ciudad a veces no dimensionan bien los tiempos, porque para los mexicanos, como Madrid les parece tan pequeñito, les parece que todo llega, ¿no? Y entonces ha ido calcular de manera regular, porque claro, somos una pequeña provincia al lado de la megalópolis de Ciudad de México. Obviamente esto es mucho más pequeña, ¿no? Por tanto, Diego, me gustaría que, si eres tan amable. Bueno, yo solo muy brevemente quiero agradecer mucho al Instituto Universitario Ortega Marañón por recibir una vez más a la UNAM en este lugar tan privilegiado de Madrid, y una vez más porque tenemos muchos años de relación, varios proyectos. Creo que en el último mes o 2 meses esta es la tercera actividad que hacemos, así que agradezco al instituto y pues muy particularmente a nuestro querido anfitrión Antonio López Vega, con quien siempre tenemos complicidades y proyectos. Nosotros la verdad es que sabíamos ya de este proyecto, como le comentaba a esta estupenda comitiva de la UNAM que tenemos, a quien también les doy la bienvenida al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, al doctor Fajardo, el director de nuestra Facultad de Medicina, a Nuria, a Araceli, que llegará, al doctor Javier Puerto. Sabíamos de este proyecto desde hace un año, sabíamos que se estaba gestando, y la verdad es que nos dio muchísima ilusión que acabara, que se terminara, que la Facultad de Medicina emprendiera este proyecto, que sabemos que implicó, nos lo contarán ahora seguramente, muchas gestiones nacionales e internacionales, y nos entusiasma mucho que haya llegado a buen puerto. No solo metafóricamente, sino que haya llegado también a este puerto, del otro lado del Atlántico, y podamos conocerlo aquí, pues porque me parece que además de ser un libro bellísimo, desde luego es también enormemente importante, no solo en términos históricos o médicos, sino emotivos, ¿no? No deja de ser un libro que trata sobre algo primogenio, como la relación del hombre y la mujer, con lo más básico que es la salud y la naturaleza, y que además ha trascendido pues nada más y nada menos que 5 siglos, ¿no? Adelante. Y adelante. Bueno, y nada más para acabar, nos da mucho gusto, porque además, desde el punto de vista de España, que qué bueno que llegó a este puerto, pues me parece que se une, digamos, esta publicación
a una serie de testimonios importantísimos que nos ayudan a explicarnos a mexicanos y a españoles en el contexto de ese, llamémosle, de ese encuentro del siglo XVI, y qué mejor que tener aquí las voces de los impulsores de este proyecto para detallárnoslo. Así que muchas gracias. Bienvenido, y Antonio. Aprovecho para dar la bienvenida a Araceli Rodríguez, porque sin ella no es lo mismo, de ninguna de las maneras, y por tanto estábamos huérfanos sin ti. Ya he dicho que es que como los mexicanos a veces cuando lleguéis aquí os parece tan pequeño Madrid, a veces se os complica Madrid y por tanto digo, esto me consuela, porque cuando nosotros nos perdemos en la Ciudad de México, pues digo, hombre, eso no pasa nada. Bueno, como decía el coordinador de la UNAM en España, Diego Celorio, la verdad es que los vínculos entre la Fundación, el Instituto y la UNAM, si me apuráis en términos históricos, es en realidad centenaria, ¿no? Desde don Daniel Cosío Villegas con José Ortega Gasset y cuando vino a ver si ponían en marcha aquella variable económica dentro de la revista Occidente, que yo creo que es la única vez que a Ortega le ha fallado su infinita intuición, que le dijo eso no tiene ninguna importancia, y gracias a eso tenemos el Fondo de Cultura Económica. No sé que la verdad es que desde aquel entonces y luego con el exilio y demás, pues digamos esos vínculos se estrecharon de manera indeleble, diría yo, en una deuda permanente que desde luego nuestro país tiene con México y que nunca seremos capaces de saldar de ninguna de las maneras. Y por tanto, en ese sentido, presentar esta hermosísima edición es un poquito más en esa deuda que debemos saldar, y además con todo gusto, porque desde luego estudios tan bellos, ahora también han participado ambas, dos de los autores que han participado en la edición crítica que acompaña a este códice badiano, pero no voy a anticipar nada para no spoilear el acto. Voy a dar la palabra a Araceli Rodríguez para que nos haga un saludo, dado que ya que es directora ejecutiva de la Fundación UNAM, que hoy yo me ponía a mirar las cifras, bueno, que cuente ella, pero déjenme anticiparles, claro, uno ve la dimensión, capacidad y ejecución que tiene la fundación de la mayor universidad del mundo. Sigue siendo la mayor universidad del mundo, ¿no? Pues muy grande, sí. Por lo menos de Latinoamérica, Iberoamérica, sí. Y la cantidad de cosas que hacen y cómo lo hacen realmente es sencillamente encomiable. Querida Araceli, tuya es la palabra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por la invitación. Gracias, Nuri, por estar aquí, querido doctor. Aquí mi querido amigo y doctor de la Facultad de Medicina, nuestro querido doctor, que probablemente nos acompañe mucho tiempo en la UNAM. Esperemos. Bueno, yo lo que les quiero decir es que la UNAM es algo que está muy cerca de España. Salimos de aquí. Pero el número de estudiantes que la UNAM tiene es, en este año pasado, fue de 366.930. O sea, es inmenso. Me voy a ir a números y va a ser muy cortito para no cansarlos, pero... Y el número de becarios, el número de becas que da la UNAM en total son 215,000 becas, porque la cantidad de alumnos que asiste a la UNAM es muchos, la mayoría de escasos recursos. Es una universidad que no cuesta nada. 20 centavos, ¿no? 20. Mi querido doctor. ¿Qué da la Fundación UNAM? Bueno, la Fundación UNAM este año cumple 30 años de existir. Empezó en el 93 y nos hemos abocado nosotros, nuestro programa principal son becas. Apoyamos las 3 líneas principales de la UNAM, que es educación, cultura, investigación. De esas
215,000 becas. La Fundación UNAM ahorita les digo el número exacto, damos 25,868 becas. Ahora, de esas becas que nosotros damos, las becas totales que damos en manutención son 77,000. ¿Manutención qué significa? Son lo que nosotros llamamos 1,000 pesos al mes que ayudan a los chicos para poderse mover, porque si no, a lo mejor no pueden pagar el transporte, o no pueden pagar un libro, o no pueden pagar. El histórico de lo que ha dado Fundación UNAM en 30 años es casi de 1 millón de becas. Tenemos nosotros le llamamos apoyo nutricional, pero son becas realmente, que es una comida completa diaria, que es proteínas, vitaminas y minerales, de chicos sentados en los comedores de la UNAM, que damos 10,000 alimentos diarios, porque son estudiantes que a lo mejor no comen en 2 días. Entonces los sentamos a comer, porque si no, pues no avanzan. Y son estudiantes que no faltan a clases, porque es su única oportunidad de salir adelante. Entonces, este año son 10,000. El histórico hasta ahorita, porque empezó esto hace pocos años, son 106,000 que ya hemos tenido. Y esto lo estamos haciendo crecer año con año. Año con año vamos aumentando el número de becas alimenticias. Damos premios a la investigación. Premiamos a las mejores tesis o a las mejores investigaciones de chicos que van saliendo de licenciatura, de maestría o de doctorado. Y tenemos un total de premios ya de 40 y ganadores 240. Esto es muy interesante porque el presupuesto lo conseguimos de empresas que hacen de empresas muy reconocidas que hacen premios, que dan premios, lo conoce muy bien Germán, nuestro doctor Fajardo, que dan premios a la investigación, y entonces esto lo que promueve es una gran investigación en los alumnos, porque son de mucho prestigio y además es buena cantidad de dinero. Tenemos los foros que se llaman foros donde hay investigaciones que participan muchos investigadores del mundo, donde tenemos un consorcio de universidades que participan, universidades de todo el mundo. Aquí lo interesante es que hacemos una participación transversal en la universidad, porque luego es muy difícil que se comuniquen entre áreas en la universidad, porque se vuelven como endógenos. Entonces nos pidió el rector, y así lo hicimos, que tratáramos de que hubiera una comunicación entre las áreas, y ha logrado Fundación UNAM convencer a las áreas de comunicarse entre ellas, y Germán, bueno, el doctor Fajardo ha participado también en estos foros, ya han sido de una gran calidad, porque además han sido investigadores, doctores, postdoctores de todo el mundo. Hay algo muy interesante. La ONU nos nombró parte de su equipo a Fundación UNAM, porque la ONU este año tuvo el Año Internacional de las Ciencias Básicas. Entonces fue declarado, a ver, les leo exactamente por qué. El Consejo Internacional de Ciencias de la ONU fue de la mano con la UNESCO, y designaron a Fundación UNAM como difusión de ciencias básicas. Esto gracias a todos los foros que nosotros hacemos, que tenemos a través de YouTube y de nuestras redes sociales, que eso se multiplica en muchísimos países, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, en América del Sur,
en Suiza, en Estados Unidos. Gracias a eso tenemos muchísima difusión de nuestros investigadores y de investigadores fuera. Y eso es parte de lo que hacemos, entre otras cosas. Una de las cosas que creo que es importante, la UNAM, a Fundación UNAM, no le da nada. Nosotros tenemos que conseguir todo a través de las relaciones con los empresarios, en otros sexenios, con el gobierno, este sexenio no, pero en otros sexenios sí, y con particulares que quieren donar mensualmente. Y no tenemos ni la casa donde estamos es nuestra, es de la UNAM, es una casa nuestra y los sueldos, entonces es un trabajo casi empresarial. Y sí es un trabajo pesado, es un trabajo fuerte, pero nos sentimos muy orgullosos, todo el equipo y el consejo de Fundación UNAM, que es un consejo fuerte, del trabajo que estamos haciendo. Y desde luego, de los grandes amigos de Fundación UNAM, como es el doctor Fajardo, que nos apoyan siempre. En la pandemia sí quisiera hacer este paréntesis. En la pandemia, uno de las personas que más aportó en México para el apoyo a la salud fue el doctor Fajardo, porque se estableció un hospital móvil y fue un hospital ejemplo a nivel mundial. ¿Y cómo apoyó Fundación UNAM? Bueno, pues nosotros conseguíamos recursos para apoyar a los médicos que tenían que usar cubrebocas y eso. Nosotros fue un apoyo realmente sencillo, pero sí quería dejarlo saber, porque el apoyo y el conocimiento y la coordinación del doctor Fajardo fue muy importante en los años de pandemia. O sea, el país se vio muy beneficiado por él. Como habrán notado, una de las virtudes que adornan la personalidad de Araceli Rodríguez es su enorme modestia. La labor que hace la UNAM es una labor de orfebrería, diría yo, porque, bueno, ya dado los números brutos, que a mí me resultan muy fríos en ese sentido, pero cuando uno entra en el edificio de la Fundación, ve la labor que hacen allí, literalmente, sobre esos estudiantes que pueden acometer sus estudios gracias a esa labor. Y no solo eso, y ahora me voy a referir a algo, digamos, más estrictamente académico, la labor que hacen en la alta divulgación científica con los programas de televisión esos estupendos de transmitir el saber a través de ese canal de YouTube, unos conciertos maravillosos a los que he tenido ocasión de asistir, carreras deportivas, han movilizado pero todo eso efectivamente lo hacen, yo creo que es una fundación vinculada a una universidad sencillamente ejemplar, desde luego de las que yo conozco en el mundo hispánico, sin lugar a dudas, ¿no? Por tanto, yo tenía muchísimo interés de que esta tarde nos acompañara Araceli Rodríguez junto a Germán Fajardo, que yo sé que hacen un tándem buenísimo, como han podido comprobar, y por tanto, muchísimas gracias, querida Araceli, porque de verdad, para esta institución tenerte aquí es un auténtico orgullo. No, para mí es un honor. Gracias. Bueno, dicho eso, hemos diseñado un turno de intervenciones que va a dar en primer lugar la palabra al profesor Germán Fajardo, que como se ha dicho es desde 2016 el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, que acaba de ser reelecto, lo cual quiere decir, ¿no?, que otros 4 años, 6. Ya estoy acabando el segundo. O sea, ya queda poco. Esperemos muchos más. Voy a soslayar, aunque vamos un poco tarde, todos los méritos académicos, publicaciones de todos los intervinientes, que tienen infinitos, créanme, pero sí voy a destacar que es presidente de la Academia de Medicina de México y además impulsor, inspirador de lo que hoy nos reúne aquí, este Códice Badiano. Así que, querido Germán, tú tienes la palabra. Debo decir primero que estoy muy contento, soy muy emocionado, porque algo que no ha dicho Antonio es que estamos en la biblioteca de Ortega y Gasset, ¿no?, donde nos encontramos los miles de libros que se encuentran aquí, fueron adquiridos, leídos, hojeados, seguramente subrayados por el mismísimo Ortega y Gasset, y creo que eso hay que resaltarlo, ¿no? Creo que es bien importante. También debo decir que en mi formación como médico,
no incluía nunca la lectura de Ortega y Gasset. Era un personaje que todo el mundo sabía quién era, pero era un personaje más bien distante para las ciencias de la salud de nuestro país, desgraciadamente. No así con Gregorio Marañón. Gregorio Marañón, yo digo que he tenido varias vidas, ¿no? Y en alguna de mis vidas era yo subdirector, fui subdirector del hospital más grande de México, el Hospital General de México. Y en ese momento el Hospital Gregorio Marañón era el hospital más grande, no sé si de Europa incluso, ¿no? Estamos hablando de hace unos 20 años, un poco más. Hicimos un intercambio, ¿no?, entre Gregorio Marañón y el Hospital General, donde los residentes del Hospital General venían al hospital, al Gregorio Marañón. Rentábamos un departamento y los residentes venían a hacer las rotaciones. Entonces la figura de Gregorio Marañón, a diferencia de Ortega y Gasset, sí es una figura cercana, diría yo, ejemplar para la medicina universal y por supuesto para la medicina mexicana. Yo agradezco muchísimo, por supuesto, al director de la fundación la posibilidad de presentar este libro, a la directora de la Fundación UNAM, al profesor Puerto, que esté con nosotros, a Nuria, que ahorita nos contará un poco de cómo se creó, desarrolló este libro, y a todos ustedes particularmente saludo con mucho gusto a Cristian Maza, presidente de ALAMI, que se encontraba en Ginebra y supo que estábamos con esta presentación y viene de Buenos Aires a Ginebra, a Madrid. Cristian, gracias por estar por acá. Debo decir que la Facultad de Medicina cada año trata de entregar, de compartir algo de la riqueza con la que cuenta la facultad. Recuerdo hace algunos años que tenemos unos bocetos que hizo Diego Rivera, ¿no?, para la facultad, para la Escuela de Medicina, que nunca se pudieron llevar a cabo, ¿no?, en ese mural, pero reprodujimos los bocetos que tenemos, que tiene la universidad, y fueron un éxito, ¿no? Fueron un éxito. Y en esa plática que tenemos cada año con Nuria, con Nuria Díaz, con el equipo del Palacio de la Escuela de Medicina, hace como un año y medio, ¿no?, ¿qué vamos a hacer para el siguiente año? Y yo me puse a averiguar si la universidad había hecho una reproducción del Códice de la Cruz Badiana, ¿no?, de este libro que para los mexicanos, para la medicina mexicana, es tan importante. Y se han hecho varias reproducciones muy buenas en nuestro país, pero la UNAM no había hecho una. Y nos fue difícil encontrar un ejemplar. Están escasos, digamos, los que se habían hecho, es muy complicado, incluso en electrónico, digamos, no es fácil. Y luego tampoco es fácil explicar qué significa, ¿no?, y cuál es la importancia de un libro que se escribió en 1522, o sea, hace 500 años, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Es complicado, digamos, poder transmitir a los jóvenes, ¿no?, que tengan interés en un libro escrito en latín. Y entonces decidimos que había que hacerlo, que teníamos que tener la universidad merecía tener una reproducción, la universidad merecía tener la reproducción, por supuesto, la traducción, y también merecía una traducción de todo eso. Y entonces lo que hoy presentamos en realidad son 3 libros. Es el original, que es el verde pequeño que ustedes pueden ver ahí, ¿no?, hecho, escrito originalmente en 1522, la traducción de 1964, y un tercer libro que es son los estudios sobre el Códice de la Cruz Badiana, con el cual voy a terminar al final leyendo los capítulos, porque son muy no le voy a leer los capítulos. Sí, no se preocupe, profesor. No, es una cosa metafórica. Un hilo de estremecimiento en la sala. Y entonces estábamos en ese deseo, digamos, de hacer el libro, con estos 3 libros, digamos. Y a través justamente de la Fundación UNAM, de Araceli y de Dionisio Mis, quien la preside, me buscaron y me dijeron: fíjate, Germán, que se cumplen 30 años del restablecimiento de relaciones entre México y el Vaticano, y quieren hacer el acto de celebración en el Palacio de Medicina.
Pues me parece perfecto, ¿no? Es una gran celebración. Vino el secretario de Estado Vaticano, ¿no? Cuando fue a México, ¿no? A esta celebración, y coinciden las cosas, digamos, ¿no? Cuando uno se acuerda de que celebran 30 años, ¿de qué pasó, ¿no? hace 30 años en nuestro país? Por supuesto se restablecieron las relaciones con el Vaticano, pero también el presidente Carlos Salinas, el presidente en turno, la historia dice que el Papa Juan Pablo II le manda a preguntar qué quisiera de regalo, ¿no? De que el Vaticano le regalara con este restablecimiento, ¿no? Un pueblo tan católico como es el pueblo mexicano. Y el presidente le pregunta al secretario de Salud, al doctor Cumate, un médico militar erudito, muy culto, le pregunta a León Portilla, ¿no? Bueno, le pregunta al doctor Cumate, y el doctor Cumate le dice el Códice de la Cruz Mariana. ¿Y eso qué? ¿No? Entonces ya le explica el doctor Cumate, y el presidente Salinas dice, muy bien, y luego le habla a León Portilla, oye, me están diciendo esto. Y León Portilla dice, por supuesto, sería un gran lujo para México, ¿no? Que esto regresara a nuestro territorio, que fuera un regalo. El códice se escribe en 1522 por un médico, llamemos un médico con todas las reservas, porque no son los médicos como los consideramos hoy, como sabemos hoy, ¿no? Sino fue un médico de esa época, ¿no? En el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde él lo escribe, quien lo escribe más bien, él lo dicta, ¿no? Y quien lo escribe es Juan Badiano. Martín de la Cruz era el médico que y Juan Badiano es el que lo escribe en latín, y lo escriben porque el hijo del virrey, el virrey era Antonio de Mendoza, ¿no? y el hijo era Francisco, dice, los indígenas saben, conocen y son inteligentes. Necesitamos más dinero para el colegio, ¿no? Para el colegio de Tlatelolco. Y necesitamos pedirlo a la corona, ¿no? Necesitamos pedirlo al rey, ¿no? Carlos V. ¿no? Y entonces hacen este libro con ese objetivo, es un libro único, ¿no? Luego, es un libro único, ¿no? Hecho a mano, ¿no? Con unas ilustraciones maravillosas que ustedes pueden ver. Y se manda a España. Y en España el libro pasa por las manos de Felipe II, pasa por las manos de la hermana, ¿no? de Juana, y pasa al final con el boticario, ¿no? Con el boticario real, y ahí permanece varios años, ¿no? Hasta que el cardenal Barberini, en un viaje a Madrid, pues no sabemos si se lo venden, si se lo regala, si se lo roba. Chiste que se lo lleva, ¿no? ¿Lo pagó? Lo pagó. Entonces, lo pagó. No, el otro puerto tiene el recibo, tiene copia del recibo que le dieron. Esos son detalles de la historia. Detalles de la historia que lo paga, y entonces se lo lleva al Papa, que el Papa además era su tío, ¿no? Era urbano, ¿no? Y permanece en la biblioteca del cardenal Barberini. El cardenal había fallecido siglos, ¿no? Y a principios del siglo pasado, la biblioteca del cardenal Barberini pasa a la biblioteca vaticana, ¿no? Y a principios, alrededor del año 29 del siglo pasado, un profesor Clark, americano, Charles Clark, encuentra el códice, o reencuentra, digamos, lo redescubre, ¿no? Y se convierte en lo que se convierte a conocer, digamos, al mundo. Y el códice permanece entonces bajo custodia de la iglesia, digamos, durante siglos. Entonces regreso yo al evento de los 30 años, ¿no? Hace unos. Entonces cuando la gente renta el Palacio de Medicina, pues lo renta, ¿no? Yo no participo absolutamente en nada. En esa fecha me dicen, queremos que participes, digamos, que estés en la mesa de honor y que digas que es el palacio, que fue el Palacio de la Inquisición. Entonces yo estoy ahí con todo gusto, y con el secretario de Estado le digo, oiga, fíjese que estamos haciendo este proyecto.
y me daría mucho gusto que pudiera el Vaticano escribir un capítulo para este libro, sobre lo que es la Biblioteca Vaticana, ¿no? Otra platicábamos como que tiene todos los secretos del mundo, ¿no? esa biblioteca, y dice, bueno, sí, con todo gusto, firmamos un convenio, escribimos el capítulo, pero el capítulo no lo vamos a escribir en el Vaticano, el capítulo lo va a escribir el mexicano que se trajo el libro, ¿no? El Papa Juan Pablo se lo da a un padre, a un cura mexicano, ¿no? Ese lo va a escribir el capítulo. Y así sucede, ¿no? Ellos lo escriben. Y hace unos meses, en noviembre, ¿no? Cuando el libro ya estaba terminado, gracias a Cristian, aquí presente, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en el Vaticano, y tuve la oportunidad de regresar, porque el libro salió de ahí, ¿no? Hace 30 años, y no regresó el original, por supuesto, pero regresó una copia magnífica a nuestro juicio, ¿no? que pudimos entregar al bibliotecario real, al bibliotecario divino, ¿cómo se llama? No sé cuál es el término correcto, al bibliotecario de la Biblioteca Vaticana, ¿no? Al ilustrísimo. Le pudimos dejar varias copias del libro. Entonces yo quisiera terminar, antes de dar la palabra a Nuria, leyendo el índice de este libro, de los estudios sobre el códice, porque creo que es bien importante poder interpretar, ¿no? Y la gente que se ha dedicado toda su vida a la historia, ¿no? La gente que conoce la trascendencia del libro, pues nos haga saber justamente. Entonces el primer capítulo se llama El retorno de un símbolo, que lo escribe Baltasar Brito, que es el director del museo de la biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Él tiene el libro, ¿no? Bajo su resguardo está el libro, que pudimos conocer también, por cierto, hace algunos meses. Luego la salud de los habitantes de Tenochtitlán, en la Ciudad de México, que es de gran trascendencia, porque es importante para quién iba dirigido el libro. O sea, los conocimientos que ahí se plasman era para el pueblo y las enfermedades que ellos padecen. Luego otro capítulo sobre la travesía en los siglos XVI, del siglo XVI al siglo XX, el capítulo que ya decíamos de la Biblioteca Apostólica Vaticana, los padecimientos gastrointestinales del pueblo de México en ese momento, el contenido médico del Libellus, un bosquejo biográfico de Martín de la Cruz y de Juan Badiano. ¿Quiénes eran estos personajes? Las ediciones que ha habido del Códice de la Cruz Badiano, que hay algunas muy interesantes. También Jorge V, no me acuerdo, algún Jorge en inglés se enteró y le hacen una copia a él en algún momento, estando todavía en la biblioteca Barberini. Las ediciones del Códice de la Cruz Badiano que han pasado entonces, y un último capítulo sobre hay que cuidar la tinta negra y roja. Yo con esto terminaría, agradeciendo nuevamente la invitación. Un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Después de este relato del periplo del códice que viene desde el siglo XVI, desde 1522, ¿no? 22, a los ojos del historiador y del gestor cultural, de lo que ahora vamos a hablar con una experta en la gestión cultural, me parece que lo más milagroso de todo es el convenio entre la UNAM y el Vaticano. O sea, eso amerita un artículo, porque ya me muero de ganas por conocer los recovecos de ese convenio, que debió dar todo un recorrido interesantísimo, que no tengo duda como historiador, que desde luego es digno de cualquier bibliotecario divino sin ningún lugar a dudas. Bueno, tenemos el placer de tener aquí a Nuria Galán con nosotros, una gestora cultural reputadísima, que es especialista en el vínculo entre el arte, la ciencia y su legado material, el soporte del conocimiento en todos los términos. Estás en tu casa, querida Nuria. Es directora, como se ha dicho, del Museo de la Medicina Mexicana de la Facultad de Medicina de la UNAM, y ha tenido casi todo que ver con el libro, así que por favor, Nuria, estamos deseando escucharte. Pues yo me dedico a los objetos, así que los necesito, ¿no? Les voy a explicar. Materialmente,
lo que es el reto de hacer un libro, ¿no? O sea, el doctor constantemente dice que es mi libro, pero siempre le recuerdo que es él el que tuvo esta idea. De hecho, me dijo, vamos a hacer el códice de la Cruz Radiano. Y voy a dejar sobre el contenido del códice al doctor, pero quisiera, como decían, el códice, y en la sala, tenemos una sala de herbolaria en el museo, y está dedicada al códice de la Cruz Radiano, y está dispuesta la reproducción que mandamos a hacer nosotros a manera de códice, como si fuese, o lo que nosotros entendemos como un códice, que es como si fuese un biombo, ¿no? Una especie de biombo que despliegas y que así eso creíamos, ¿no? Normalmente que a eso se le denominaba códice. Entonces mi primer reto fue así, ay, tengo que hacer el biombo, ¿no? Y que de repente, en realidad, ese códice de la Cruz Radiano se llama libelo, ¿no? Es un librito, ¿no? Es un pequeño libro que sí está encuadernado, que está cosido. Entonces de repente dije, ah, no, está mal mi vitrina, pero se ve hermosa, así que así la dejamos, y tengo que hacer un libro, no un códice. Después me entero por el director de la Biblioteca de Antropología, que está bien dicho, o sea, que no pasa nada si a este documento, este manuscrito se le llama códice, porque la palabra códice viene de madera o de tronco, ¿no? Entonces viene de papel. Entonces, bueno, todas esas son deliberaciones que te quitan el sueño hasta que alguien con mayor autoridad te dice, tú no te angusties, vas bien, ¿no? Entonces, pero eso sucedió muchos meses después. Entonces, desde ese momento es plantearse la materialidad de un objeto y cómo este ha de ser representado. Otro aspecto es que, por un lado, muchas de las publicaciones que se hicieron son muy hermosas, pero difíciles de obtener, entonces fue rastrearlas y conocerlas. Tenemos para eso investigadores, que son cazadores de libros, y ya los tenían, pero no nos los prestaban, decían, vengan a mi casa, se los enseño media hora y ya estuvo, ¿no? Entonces logramos, aquí mi tocaya y yo, hacer el rastreo, y vimos que algunos reproducían el objeto en su versión facsimilar desde la portada roja que está cubierta con un terciopelo, ¿no? Pues ya que la pátina del tiempo lo ha hecho todavía aún más interesante y demás, entonces dijimos, bueno, podemos ser como muy ortodoxos y vamos a hacerlo con terciopelo. Hicimos una prueba y yo le digo cierto pelo, ¿no? Entonces decimos, no, esto no se ve bonito, entonces tenemos que buscar otro motivo que no sea la tradición, ¿no? Entonces nos basamos en dos conceptos. Por un lado, ya lo mencionaste, es un tesoro, ¿no? Entonces habría que tratarlo como tal. Fue concebido para ser un objeto maravilloso, digno de una colección real. Entonces, eso era nuestro primer principio. Había que generarle un estuche, un contenedor que marcara la importancia. Y el otro aspecto que nos inspiró es la naturaleza. Esta naturaleza, ¿no? Esta naturaleza que siempre ve una manera de existir, de persistir, ¿no? Y de invadir los espacios, pese a que los seres humanos hemos creído que somos los grandes creadores. Frente a la creación humana siempre una ramita puede más, ¿no? Y si ella persiste durante los siglos, es capaz de quebrar un muro. Entonces, esos fueron los dos puntos, los dos conceptos que se trabajó. Esa naturaleza persistente que invade los espacios y que siempre prevalece y encuentra nuevas formas de existencia. Ahorita, para buen ejemplo, acabo de ver la barda, la reja de la fundación, y es maravilloso cómo crece, ¿no? La enredadera que se hizo tronco, y ahí encuentra sus formas. Entonces eso fue lo que quisimos inspirarnos. Nos basamos en la gráfica del libelo, pero que quisimos que los elementos vegetales que provienen del códice invadieran todo el espacio, ¿no? Y se integrara el códice. Entonces nos olvidamos del terciopelo y nos quedamos con la naturaleza, que es en sí la gran celebración, ¿no? El gran homenaje que se le da a esta riqueza natural que tiene el territorio mexicano, y también a la sabiduría, a los saberes tradicionales que supieron encontrar las propiedades medicinales en las plantas y su posible aplicación, ¿no? Dentro de su concepción médica. Entonces, eso fue como el primer planteamiento. Lo logramos siempre de parte del doctor Germán Fajardo. Bueno, él estuvo al tanto de todas las decisiones creativas, pero con plena libertad, pues nos dio para crear esto, crear el estuche, y posteriormente, como principal protagonista, pues tendría que ser el códice, y después un pequeño cajón en donde provienen tanto la traducción hecha por Ángel María Garibay hacia 1964 y los estudios
¿no? Que se hicieron de manera exprofeso para esta publicación. Del original sí queda algo, los cantos dorados, que en realidad en el original ya no quedan, ¿no? Porque se han ido gastando. Es un librito, el original, mucho más delgado, mucho más pequeño, porque fue hecho con un papel proveniente de Génova, Italia, para imprimir sermones, ¿no? Entonces era sumamente delgado, y lo que genera es todavía algo más fascinante en las reproducciones, es que se logra ver a través de las páginas subyacentes. Entonces corríamos, por un lado, decir, bueno, optar por un papel muy delgado nos hubiera obligado a retocar las imágenes para borrar esas páginas subyacentes y para que sucediera algo natural. Y como pues adoradores de los objetos y de la imagen, preferimos, ¿no?, arriesgarnos y lanzarnos a darla así y optar por un papel igualmente orgánico, ¿no?, igualmente de algodón, pero mucho más grueso. Entonces el original es delgadito, es un librito, como bien lo dice, y este es más grueso, pero prevalece los cantos dorados. Y bueno, pues es así como se logró hacer esta edición, que por su carácter viajera también nos ha hecho viajar, ¿no? Entonces estamos súper agradecidos con este maravilloso manuscrito, este tesoro que tenemos aquí, y bueno, yo les agradezco enormemente la invitación al doctor Fajardo, a Araceli, muchas gracias, doctor, muchas gracias por acompañarnos, y pues a todos los amigos que se encuentran en este espacio. Muy bien. Comprenderán que es uno de los regalos que Ana Paula Gerard, nuestra patrona, y Araceli Rodríguez nos han traído a esta fundación este último año. Y cuando en diciembre pasado tuve ocasión de ir a desayunar con Germán a un bellísimo rincón de la mano de nuestra anfitriona y amiga Araceli de la Ciudad de México, en San Angelín, si yo no recuerdo mal, Germán, que es un hombre, como ven, elegantísimo y de un donaire, como dirían en la época, realmente extraordinario, tuvo un detalle conmigo, me regaló un ejemplar un mes después de haber salido, ¿no?, lo cual a mí me conmovió profundamente. Y en ese desayuno yo inmediatamente ofrecí, dije, oye, me encantaría, ¿no?, que recibiéramos en la fundación, en la biblioteca de Ortega y Gasset, efectivamente, y de Gregorio Marañón, porque aquí se conserva el archivo de Gregorio Marañón también, y hiciéramos un acto en Madrid para comentar esta extraordinaria edición de este gran tesoro del mundo hispánico, ¿no? Yo lo que no sabía era el lío en el que me estaba metiendo, porque inmediatamente Germán dijo que por supuesto que sí, y cuando regresé, ya en el avión venía muy preocupado. Digo, ¿a quién voy a invitar a comentar esto con propiedad y, digamos, con el pozo intelectual, académico y de sabiduría que amerita una obra como esta y unos amigos como estos? Reuní un consejo de sabios, ¿no? Nos sentamos y digo, oye, esto tenemos que buscar la mejor persona en el mejor contexto para el mejor actor. E inmediatamente, bueno, entre los nombres que surgieron, todos coincidimos en que el profesor Javier Puerto, que por otros tantos motivos está vinculado a esta casa, es la persona idónea, como van a ver enseguida, para hablar de este códice. Javier Puerto, además de una enorme erudición y ser catedrático de la farmacia, de historia de la farmacia, y miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia, es también miembro de la Real Academia de la Historia y participa en varios proyectos de investigación, entre otros de esta misma casa, vinculados, y por tanto es, digamos, investigador del Instituto Stricto Sensu desde hace mucho tiempo, donde ha trabajado con Javier Sanz, que está allí, sobre las biografías, que es también miembro de la Real Academia Nacional de Medicina. Eso. Digo que con tantas siglas siempre me hago un poco de Real Academia Nacional de Medicina. De España. De España. Entonces, Javier Sanz se ocupó de las biografías de médicos en el siglo XIX, y Javier Puerto, que nos regaló una extraordinaria biografía de José Giral, de las biografías de los médicos del siglo XX. Ese es un proyecto, además, que si quisiera decirlo, también muy vinculado entre nosotros, porque ahí participa otro investigador muy vinculado a la UNAM,
Domingo Alberto Vital, que ha sido coordinador de Humanidades y que también nos ha regalado un texto bellísimo sobre Rulford y Reyes, fundamentalmente, como biógrafos. Y por tanto va a salir el libro inmediatamente, ahora en junio. ¿Estamos en junio? Estamos en mayo. En junio, sale en junio, se sale el mes que viene, digo, si no es julio, ¿no? Pero ya está, ya se libra. Y por tanto, bueno, desde luego nosotros pensamos que Javier Puerto es la persona más indicada, desde luego en nuestro país, seguramente en Europa, para hablar de esta cuestión. Querido Javier, esta es tu casa. Muchas gracias, Antonio. Si no me escuchan, díganmelo porque estoy un poco sordo y entonces no controlo bien mi tono de voz. En primer lugar, te agradezco muchísimo que me hayas invitado aquí por varias razones. La fundamental es que seguramente yo ya no podré ir más a México por cuestiones anatomofisiológicas y es bueno manifestar mi profundo amor a México. Es lo primero, ¿no? Me parece un país asombroso. Diríamos, para resumir, que mi segunda patria. He ido muchas veces, como puedes suponer. En segundo lugar, quiero puntualizar algunas cosas para los que somos españoles. En primer lugar, México, Ciudad de México, es alucinante, es una cosa terrible, como todos saben. Y la UNAM es más terrible, es un estado. O sea, en España sería el Distrito Federal de la UNAM. Exacto. El Departamento de Historia de la Medicina es de una belleza asombrosa. Tienen una biblioteca que yo creo que en España solo la tiene la biblioteca de la Universidad Complutense en su sección de antigüedades, y tal vez José María López Piñero. Está donde estuvo el Palacio de la Inquisición, y es una preciosidad a la que he asistido muchísimas veces a muchísimos congresos. Y realmente estar aquí hablando de México, pues para mí es un terrible placer. Yo creo que la primera vez que fui a México, que había publicado ya varios libros sobre las expediciones científicas, pues empecé mi conferencia diciendo: estoy encantado de estar en esta ciudad sobre la que ya he escrito 3 libros. Y decir una cosa, había escrito 3 libros y no lo conocía, o sea, lo cual es una verdadera virguería. Y después, antes de entrar en materia, pues quiero hacer alguna pequeña precisión a lo que se ha dicho, que todo está muy bien, pero alguna pequeña precisión. En primer lugar, Francisco Mendoza, como el virrey Mendoza, le interesaba mucho conseguir dinero para los indígenas porque fueron grandes protectores de los indígenas, pero le interesaba muchísimo hacer negocio con las plantas. Firmó un concierto con Felipe II, como también lo firmaron otros muchos expedicionarios para intentar hacer negocio con las plantas americanas, no solo las mexicanas, sino también las peruanas. Es decir, fueron varias cosas. Aunque él no sé yo, porque no he investigado lo suficiente, si llegó a hacer eso, sí que hizo una plantación en la Española, es decir, en la República Dominicana. Entonces, bueno, hay una parte, digamos, de interés benéfico y otra parte de negocio, como en casi todas estas cosas. Lo segundo es respecto a si se pagó o no se pagó el códice. Se pagó siempre, hay que decir, sobre todo los mexicanos, porque este códice es español. Si no se pagó, lo puede reclamar España. Se pagó. Hay que decir que se pagó, que hay factura. Y se pagó. Este códice, como otras muchas cosas, los textos de Hernández se ofrecieron a los monarcas y no se publicaron, entre otras cuestiones,
que los asesores reales no querían que se publicase nada sobre el imperio, para no excitar el interés de los demás países competidores de España, que en ese momento era la máxima potencia. Entonces, entre otras, no se publicó el texto de Hernández, se quemó en el Escorial. Este texto se regaló a un farmacéutico súper sabio, Diego Cortavila, pero que no le interesó porque teóricamente era un texto mágico y lo dejó apartado. El cardenal Barberini se lo compró con otros muchísimos manuscritos hispanoamericanos, no iberoamericanos, porque no le interesaba Brasil, solo la parte española. Y a la muerte pasó, como era cardenal, pasó al Vaticano. Esa es la pequeña cuestión. ¿Qué es este códice en la actualidad? Nos lo han explicado. Una maravilla. Es decir, es un texto que, sin exagerar, podría ser proclamado Patrimonio de la Humanidad. Es una cosa asombrosa, una auténtica maravilla. ¿Qué supuso en su momento? Pues es muy difícil explicárselo en pocas palabras, pero lo voy a intentar. Este códice explica las prácticas médicas de los indígenas en el momento del descubrimiento. Y para hacerlo comprensible al rey y a los médicos españoles, se traduce al latín y se intenta adaptar al paradigma científico del momento. Se intenta decir, los que conocen un poco de esto, saben que en ese momento pues había 4 humores, y entonces se intenta adaptar al sistema humoral. Pero también se dice por qué hacían esto los indígenas. Están en un pensamiento mágico. Saben ustedes que el conocimiento empieza por la empiria y empieza en nosotros. Los niños saben mamar por instinto. Luego, si meten un dedo en los enchufes, no lo vuelven a meter a no ser que sean tontos. Esto fastidia. Pues así fue el conocimiento. Con los medicamentos. Tomaban una hierba, palmaba, el que la había tomado decía veneno. Esta ya no, esta borra. Tenía en esa idea mágica y sacerdotal de que cuando tienes una enfermedad te posee algo, que los que tenemos una enfermedad sabemos que eso es así, hay que expulsarlo. ¿Y cómo se expulsa? Por medio de purgantes. Hay así, de purgantes aquí. Quiere decir, empieza el conocimiento empírico, luego se intenta explicar de manera mágica. Es decir, hay unas entidades ajenas a mí que controlan esto. El tercer lugar es mágico-religioso. Hay unos sacerdotes, unos chamanes, que dicen, yo es que controlo el nivel de la gente que no veo. Y pasar de eso al pensamiento racional es casi imposible, porque hay razones de poder importantísimas. Por eso es lo que pasó en Grecia, lo llamamos el milagro griego, porque es milagroso. En este momento, en México, estaban en el pensamiento empírico sacerdotal. En Europa se estaba en el pensamiento racional. Entonces dicen ustedes, el sistema terapéutico europeo era superior al mexicano, y aquí viene lo difícil de explicar. No era superior. Y dicen ustedes, ¿por qué? Porque el paradigma europeo estaba equivocado. Y cuando el paradigma científico está equivocado, la tecnología no funciona. Sin embargo, si no se hubiera seguido ese camino que siguió el pensamiento europeo, no se habría llegado a lo que estamos ahora. Es decir, el pensamiento sacerdotal es un camino que se queda ahí,
no puede evolucionar más. Sin embargo, el pensamiento racional ha evolucionado hasta ahora. ¿Y eso cómo lo puede usted demostrar? Pues es muy fácil. Lean ustedes a Quevedo o lean ustedes a Góngora y vean lo que dicen de los médicos. Ahora en la actualidad, un médico es la persona más útil de nuestra sociedad. En el siglo XVI, el médico que se llama muerte, la mula que trae la muerte. No dejen entrar al médico en mi casa, porque estaba equivocado el paradigma y la tecnología no funcionaba. En este caso, quienes están más bajos en el desarrollo, la tecnología funciona mejor, porque está más cerca de la empatía. Moraleja. No sé si me he sabido explicar, si no me he explicado, se lo explico mejor, pero hay una cuestión importantísima. Los españoles cuando llegan a México, a América, tienen que traer todo de España. Deben de llevar vino, deben de llevar aceite, deben llevar trigo, porque no les gusta el maíz, deben de llevar todo. Parece que es que trajimos todo, no, se llevaron muchas cosas. Pero Hernán Cortés, ¿qué dice? Hernán Cortés dice, mándenme ustedes lo que quieran menos médicos. ¿Qué quiere decir? Que esos médicos, este Libelus, curaba muchísimo mejor que en Europa. ¿Cómo lo pueden ustedes también en México? Pero en México, y por eso digo, aparte de que es de una belleza arrebatadora, por lo menos y nuestra compañera lo ha explicado, ¿no? esa arrebatadora belleza. Pues compárenlo también con un texto hispano-mexicano de la época, que es el de Gregorio López. Gregorio López fue el primer eremita mexicano que escribió un tratado de las plantas, y en vez de ser del colegio de Tlatelolco, era del hospital de Oastepec, que era un hospital importantísimo en tiempo azteca, pero luego fue influido esencialmente por médicos hispanos. La materia médica de Gregorio López es una porquería, es lo peor de Europa, a la que se van añadiendo pues una serie de elementos. También les digo que esta hipótesis, que creo que es absolutamente certera, mía, no gusta. En Historia de la Medicina hay mucha gente que piensa que es que la ciencia europea era más importante. Claro, era más importante desde el punto de vista racional, pero no era más importante desde el punto de vista material. ¿Por qué no era más importante desde el punto de vista material? Porque en Europa, en vez de utilizar medicamentos que se conocían empíricamente, se utilizaban según una práctica falsa, y se utilizaban 50 medicamentos. Para acabar el asunto, la triaca magna era para curar de las mordeduras venenosas, pero se consideraba que el veneno, la infección, el contagio, se producía por el aire, por el mal aire. Y se pensaba que es que una serpiente no importa lo que te inocule, sino que enturbia el aire. Entonces la triaca magna son 50 medicamentos olorosos para quitar el mal aire. Si te tomas eso, pues qué desastre. Sin embargo, aquí dicen, tal planta es purgante. Era purgante. Entonces, claro, Hernán Cortés dice, esto es un auténtico chillo. ¿Tiene alguna importancia este códice en la actualidad? Pues México tiene la principal farmacopea herbolaria del mundo. Y dice, pero qué barbaridad en la actualidad. La farmacología en la actualidad puede utilizar tanto plantas como productos químicos, porque las plantas funcionan por su composición química. En México hay una farmacopea que no sé cómo se utilizará, sinceramente, pero que puede ser exactamente igual eficaz que los medicamentos de Roche, por ejemplo, pero muchísimo más barata. Entonces, pues
claro que puede ser útil. Y para acabar, pues repetir lo que les he dicho. Es un auténtico placer estar aquí hoy con nuestros compañeros mexicanos y lo único que debo hacer yo es darles mi más sincera enhorabuena y animarles a que sigan pues con esta tarea. No sé si conocen ustedes que la obra de Hernández la conocemos gracias a la UNAM. Hernández fue el primer médico que Felipe II mandó a México. Se quemaron sus manuscritos y la publicó la UNAM. Si quieren reeditar eso, pues también sería maravilloso. Porque es carísima. Es carísima la edición. Mi más profunda enhorabuena y muchas gracias también, Antonio. Muchas gracias. Yo no sé la sensación con la que ustedes se quedan. Yo creo que, siguiendo la imagen que ha utilizado el profesor Puerto, es una velada esta tarde-noche sencillamente mágica. Y por tanto yo no me atrevo a que rompamos el arrobo con el que efectivamente arrebatador que nos ha brindado nuestros tres intervinientes hoy a la hora de regalarnos este maravilloso tesoro de la historia de la humanidad. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Levantamos. Maravilloso. Yo quería seguir oyendo. ¿A usted? No entendí. Digo, por como no, digo, la pizza que pero que tenemos a un montón de gente mayor, si no hubiéramos esperado. Oye, ¿tú te acuerdas que mañana Ahí está el centro de la farmacia, me acuerdo que... toda la comunidad? No, A ver, ¿sí? No, sí, sí. ahora ya no. No digo,